Bueno, yo les voy a dar el tema de trauma de diafragma. Mi nombre es Naelondra Quiroga Gómez. Ay, sí pasa, ya pasó. Bueno, como sabemos, comencemos con la anatomía, un poco de anatomía del diafragma. Sabemos que es un músculo plano, ancho y delgado que forma un tabique o división entre el tórax y el abdomen, con un centro tendinoso y dos cúpulas. En cuanto a la relación torácica, del lado pleuropulmonar está con la pleura parietal en la porción diafragmática y la base del pulmón correspondiente a cada cúpula. En cuanto al mediastino, anteriormente está el pericardio fibroso y posteriormente encontramos lo que es la aorta, el esófago, el conducto torácico, el nervio esclánico, tronco simpático, vena ácigos, etc. ¿Ya cambió? Ya. En cuanto a la relación abdominal, está cubierto por peritoneo, excepto el lado derecho sobre el hígado, en donde encontramos lo que es el ligamento falciforme. Del lado izquierdo por el fundus gástrico y en convexidad con el vaso y el lóbulo izquierdo del hígado. En cuanto a la irrigación, encontramos a la arteria pericardiofrénica, la frénica inferior y la musculofrénica, las cuales anastomosan entre sí y dan una rama de la arteria intercostal. En cuanto a la inervación, encontramos lo que es el nervio frénico derecho e izquierdo, raíz de C3 y C4 con los nervios intercostales. Bueno, la definición como tal del trauma diafragmático es una entidad de difícil diagnóstico inicial por la baja sospecha clínica cuando es un trauma cerrado, donde no hay lesión abierta, lo que lleva a complicaciones como estrangulación, que tiene una elevada morbimortalidad. Las lesiones traumáticas del diafragma son poco frecuentes y la incidencia global por mecanismo penetrante y cerrado es del 1 al 6%. Hay un tiempo de formación de una hernia y es variable, pero puede ser inmediato o puede tardar incluso años. En cuanto a la historia, encontré que en 1541 Sennertus hizo la primera... ¿Te puedes acercar a tu micro, doctora? Porque te oyes muy lejana y oscila el volumen. Okay. ¿Así ya se escucha bien? Mejor. Ok. Como comentaba, en 1541, Sennertus hizo lo que es la primera descripción de la ruptura diafragmática traumática, en lo que es una autopsia. Y bueno, la frecuencia, como ya lo mencionaba, permanece baja en la mayoría de los casos analizados, con tendencia al incremento, dado el elevado comportamiento en los últimos años, por accidentes automovilísticos, etc. Y la mortalidad alcanza el 13.7%. Es una lesión infrecuente que se da entre el 0.8 y el 7% de los traumatismos tóraco-abdominales cerrados y entre el 10 y el 15% de los abiertos. Es una lesión inadvertida que se presenta con frecuencia del 7 al 66%. El lado más frecuente donde encontramos lesión es del lado izquierdo. En cuanto a los mecanismos, contamos con trauma contuso y trauma penetrante. En los contusos está pues por accidente de tránsito, alguna caída de altura, algún aplastamiento, etcétera, etcétera. Doctora, te tengo que recordar que si sigues leyendo todas las láminas, tu calificación va a bajar mucho. Quedamos en que es una exposición, no una lectura. Entonces te invito a que expongas, no que leas. Ok, bueno, es que lo puse así, pero bueno. La penetrante puede ser por arma blanca, arma de fuego, en tórax bajo o en abdomen superior. Aquí encontramos una tabla de clasificación que más adelante se va a entender. En cuanto a la fisiopatología, no encontré mucho sobre el tema, ya que por las diferentes
los diferentes mecanismos se dan diferentes lesiones. En cuanto al cuadro clínico, se sabe que es asintomática y en caso de que sea presentación contusa y en caso de que sea penetrante da diferentes cuadros. Bueno, en cuanto al estudio de diagnóstico inicial, para cualquier paciente donde hay sospecha de lesión del diafragma, va a ser una radiografía simple de tórax. Vamos a encontrar un hallazgo patognomónico de las lesiones contusas y algunas penetrantes del hemidiafragma. Una de ellas va a ser la visualización de una víscera hueca por encima, con o sin un área a nivel del diafragma. Va a haber pérdida del contorno diafragmático suave, un derrame pleural ipsilateral, elevación ipsilateral del diafragma y desplazamiento del mediastino, los cuales representan hallazgos inespecíficos asociados con el trauma diafragmático. También va a haber hallazgos consistentes con disrupción diafragmática, incluyendo la visualización directa del defecto, complementaria del diafragma, hernia de vísceras, construcción de hernia. Vamos a encontrar lo que son los signos, pero como el signo del collar, el signo de vísceras dependientes o contacto de los órganos intraabdominales con la parte posterior del tórax, engrosamiento del diafragma, extravasación activa, etc. En cuanto a los estudios complementarios o imágenes diagnósticas, encontramos que la radiografía tiene una sensibilidad más alta del lado izquierdo que del lado derecho. En cuanto a estudios contrastados, también son utilizados, pero ya en menor cantidad. La laparoscopía. Encontramos también en la radiografía roturas diafragmáticas agudas. Aquí podemos observar la diferencia entre una radiografía de tórax con una tomografía axial, la cual te da un poquito de mayor definición. La tomografía computada helicoidal para la detección de ruptura diafragmática tiene una sensibilidad del 70 al 100% y especificidad del 75 al 100. Sí, bueno, no, es la que más sensibilidad te da. Y el método paraclínico que te ayuda tanto al diagnóstico como a la planeación quirúrgica va a ser la tomografía computarizada toracoabdominal. En cuanto a los signos directos, encontramos que el signo del defecto diafragmático segmentario va a representar una pérdida focal o abrupta de lo que es la continuidad del diafragma. Esta es visible aun si su tamaño es pequeño por la interfase entre la grasa abdominal y el pulmón aireado. La sensibilidad de este signo va a ser del 17 al 80% y su especificidad es del 80 al 100. Otro signo es el del diafragma colgante, que consiste en el borde libre del diafragma como tal, se enrosca hacia el centro del cuerpo formando una coma o curva con los tejidos blandos. Otro signo sería el diafragma ausente, que es caracterizado por el desplazamiento ya sea parcial o total del hemidiafragma. Lo encontramos en hernias diafragmáticas grandes. En cuanto a los signos indirectos, encontramos igual el signo de la hernia a través del defecto,
que va a ser la protrusión de los órganos o la grasa peritoneal a la cavidad pleural. También encontramos el signo del collar, que es como una cintura en la estructura con la hernia en el sitio de la ruptura diafragmática como tal. También encontramos lo que es el signo de la víscera en declive, que representa el contacto directo del órgano con la hernia y la pared posterior del tórax, en el cual no va a haber interposición del pulmón. El signo del seno costodiafragmático cortado va a ser una variante del signo de la víscera de declive, pero depende del asociado con efusión pleural, en el que el contenido herniado se va a interponer al fluido en la pared posterior del seno costodiafragmático, que está afectado. El signo del contenido abdominal periférico es en el que cualquier estructura abdominal que se aprecia periférica a lo que es la cúpula es intratorácica y las estructuras internas son intraabdominales. El signo de órganos abdominales elevados se va a producir por el desplazamiento de los órganos hacia el hemidiafragma, que está afectado por encima del nivel del hemidiafragma colateral en las zonas zonales. Y tenemos también el signo de pérdida del borde entre tórax y abdomen, el cual incluye presencia de fluidos lindantes con estructuras torácicas o abdominales lindantes con fluidos u órganos. Neumotórax, neumoperitoneo, hemoperitoneo, hemotórax. La pérdida de los bordes como tal va a permitir el paso de los fluidos y del aire del tórax al abdomen o viceversa, por lo que podemos encontrar ya sea líquidos o aire en ambas cavidades. También tenemos el signo de extravasación del medio de contraste diafragmático o peridiafragmático, que va a ser sugestivo, inespecífico, porque no se va a poder distinguir si el sangrado va a ser del diafragma o de los órganos vecinos. Y es encontrado más frecuentemente en lesiones penetrantes que en trauma cerrado. Bueno, me faltó el último signo, que es el controversial, el de costilla fracturada, en el que visualizamos los fragmentos de costilla sobre diafragma y hacen sospechar una perforación de la misma. La resonancia magnética también proporciona buena resolución. Tiene una aplicación limitada debido a problemas con el tiempo requerido, pero es más sensible que la tomografía computarizada en ausencia de herniación. Tiene una secuencia de imágenes más rápida, pero tiene un acceso más difícil con pacientes inestables. En cuanto al tratamiento, la cirugía de abordaje abdominal va a ser el de elección, puesto que va a permitir la exploración completa de la cavidad abdominal y la reparación de las lesiones asociadas. Por otra parte, en la fase aguda de estas lesiones, la reducción de los órganos herniados y la reparación del diafragma van a ser más fáciles mediante una laparotomía. En cuanto a vamos a tener dos tipos de reparación de lesión diafragmática aguda y reparación de lesión diafragmática crónica. En la aguda vamos a tener un mejor abordaje abdominal. Va a haber dos principios de reparación de la hernia diafragmática, el cual va a ser una reducción completa de los órganos herniados de vuelta a la cavidad abdominal
y el cierre hermético del defecto para prevenir la recurrencia de esta. Tenemos que verificar el escape a través de la sutura, aumentando la presión intratorácica con grandes volúmenes de corrientes y evaluando el movimiento como tal del diafragma. Pues en cuanto a la posición del abordaje, vamos a tener al paciente en decúbito supino. Vamos a hacer una incisión xifopúbica. Si para rupturas centrales se extiende la herida lateralmente, para mediales anteriormente. En defectos pequeños, su cierre se maneja con sutura no absorbible, y en defectos grandes se sostienen los bordes con los clamps para mejor explosión y tracción, y así cerrar con la técnica de colchoneros o una sutura continua cruzada. De no absorbible, usando como cola el hilo de la sutura anterior para traccionar lo que es el tejido. Se recomienda una reparación en 2 capas para defectos mayores a 2 centímetros, y si no se aplica un tubo de tórax preoperatorio, los residuos son mínimos, se usa un catéter entre la sutura para descomprimir el tórax y el drenaje. Este se va a retirar al colocar el último punto con pulmones en máxima inspiración. Si en rayos X posoperatorios hay un hemo o neumotórax considerable, se coloca un tubo de tórax. En cuanto a la reparación de lesiones diafragmáticas crónicas, como tales hay 2 formas, la transabdominal o la transtorácica, y una reparación primaria o con una colocación de parche. Y en cuanto al pronóstico, va a ser reservado y ya. ¿Dudas, preguntas o comentarios con respecto a lo que dijo la doctora? ¿Sí me escucharon? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Yo tengo una. Una nada más, yo tengo como 15. Una mujer. Pero una. A ver, doctora. Los pacientes suelen ser pacientes politraumatizados, y pues está asociado como a lesiones de abdominales. ¿Qué es lo que se trata? Como primero la lesión del diafragma o las lesiones abdominales. Sí, te escuché. ¿Le vas a contestar, doctora? Yo leí que primero se trataban las lesiones que pusieran más en riesgo la vida. Las abdominales. Bueno, en primer lugar, la pregunta está mal enfocada porque los pacientes politraumatizados, para empezar, no es un diagnóstico. El politrauma no es diagnóstico. Sí, tienen que ser específicos. Si tiene traumatismo craneoencefálico, lo tienen que referir como tal. Pero independientemente de la elaboración de la pregunta, está mal también porque el trauma diafragmático puede ser debido, por ejemplo, a una sola herida punzante, ¿verdad? Con un picahielo, y ya con eso tiene lesión diafragmática. Y eso no significa politrauma, solamente es una herida penetrante de tórax o de abdomen, ¿no?
una herida por proyectil de arma de fuego, tampoco es un politraumatizado, es un paciente que recibió una herida por proyectil de arma de fuego. Ahora, algo que no leyó la doctora fue que en la fase aguda el problema de la lesión diafragmática siempre se aborda por abdomen. Y en los casos en los que se pasó el diagnóstico y la lesión se descubre meses o años después y ya tiene una lesión diafragmática con herniación en cuestión de tiempo crónica, se aborda por tórax. Ahora bien, en la fase aguda, ¿qué vamos a resolver primero? Pues es una lógica muy elemental, ¿no? Si el paciente tiene lesionada una arteria y está sangrando, no me digas, doctora, que te abocas a tratar el diafragma primero. Me refiero a la doctora que preguntó. No me digas que pensarías abocarte primero a reparar el diafragma y mientras dejas sangrando la arteria que está lesionada. ¿O si haríamos eso? No. Ok, y si tenemos una lesión en un asa de delgado y se está saliendo el contenido intestinal, ¿qué hacemos? ¿Reparamos el diafragma primero o tratamos de evitar la fuga intestinal? Sí, la fuga intestinal. Así es, ¿no? Entonces, pues obviamente que tú tienes que hacer un triage desde el punto de vista quirúrgico cuando ya abordaste el abdomen y ver qué tipo de lesiones subyacentes tiene el trauma diafragmático. Y una vez que controlas ese tipo de problemas, ya sean hemorragias o fugas de contenido de víscera hueca, como puede ser estómago o intestino delgado, o en el peor de los casos, colon, ¿verdad? Ya una vez que controlas eso, entonces ya te abocas a tratar la lesión diafragmática. El diafragma es muy noble. Nunca me he encontrado una lesión diafragmática que sangre mucho. De hecho, es un músculo que más que lesionarse, como que se desgarra y casi siempre se desgarra con respecto a la dirección de sus fibras musculares. Entonces, es muy fácil reducir las vísceras que estén herniadas hacia el tórax, reducirlas hacia el abdomen, verificar que no tenga lesiones que estén sangrando o soluciones de continuidad en caso de que se trate de una víscera hueca y se procede a la reparación del diafragma. También es muy noble con respecto a la reparación. Por lo regular, la sutura de la lesión es fácilmente factible. Casi siempre aproximamos mediante pinzas Alice los colgajos de la lesión y con sutura de material inabsorbible, puntos simples o puntos en U, se cierra la lesión muscular diafragmática. En pocos casos, a veces cuando la lesión es muy grande, se tiene que ocluir la lesión mediante una malla, ¿verdad? Mediante una prótesis sintética. Pero de ahí en fuera, casi siempre con suturas simples se resuelve el problema. Pero pues siempre prioricen, ¿no? Las lesiones. Puede tener una fractura costal, pero pues eso no es relevante, ¿no? Se volvería relevante si está sangrando el paquete intercostal. Pero de ahí en fuera, pues hay que ir haciendo prioridad qué debemos de reparar primero, ¿verdad? Si tiene una lesión en el colon y se está saliendo la materia fecal, pues obviamente que eso es prioritario, porque si no al rato vamos a tener una sepsis abdominal que no vamos a poder controlar. ¿Sí, doctora? Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario con respecto a trauma de diafragma? Sí, adelante. ¿Le vas a contestar algo, doctora? Bueno, mencionaba que el lado izquierdo era el más dañado
A ver, le regreso a la diapositiva a ver si la encuentro. O sea, ¿no tienes un concepto tú de por qué se lesiona más el hemidiafragma izquierdo? Se me fue. Bueno, es muy sencillo. El hemidiafragma izquierdo se lesiona más porque en la parte abdominal del hemidiafragma izquierdo tenemos básicamente al estómago, al vaso y al colon. Entonces, cualquiera de los tres o inclusive los tres, mediante una solución de continuidad en el diafragma, se pueden herniar hacia la cavidad pleural izquierda. En contraposición, del lado derecho, el hemidiafragma del lado derecho está ocupado por una víscera maciza muy grande, que es el hígado. Entonces, si tenemos una solución de continuidad, por ejemplo, de 5 centímetros por 1, pues por esa lesión no va a pasar el hígado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, estadísticamente siempre el problema diafragmático en números es mayor del lado izquierdo. Sí, doctora. Le pregunto a la persona que preguntó. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario? Ok. Doctor, ¿de qué material? Disculpe. Sí, adelante. ¿De qué material suele ser el parche que se llega a colocar en las reparaciones crónicas en el diafragma? ¿Te refieres a la sutura o te refieres a la prótesis? A la prótesis, sí. Ok, bueno, hay de muchas actualmente, pero yo creo que la más utilizada a nivel general aquí en nuestro país es de Prolene, es el nombre comercial, pero la sustancia es polipropileno. Es una especie de nylon monofilamento que se encuentra fabricado en forma de crucetas, como si fuera una tela ordinaria, en donde pasa un hilo por abajo, un hilo por arriba, y se forma una pequeña cuadrícula. Es permeable, es decir, no es impermeable. Si le ponemos líquido de un lado, pasa del otro lado. Es sumamente resistente, tiene una alta capacidad de contención y de resistencia, y se puede suturar. Por ahí tiene nuestra expositora de hoy una lámina en donde se está haciendo un abordaje diafragmático y se ve un parche en una solución de continuidad. Es esa, ahí lo pueden ver. Se ve como una malla, por eso les dicen mallas, y se está fijando al defecto diafragmático con material de sutura inabsorbible con puntos separados, para que no dependas de la sutura, no dependa de dos nudos, ¿verdad? Si lo hacemos continuo, depende nada más del principio de la sutura y del final de la misma, y son dos nudos, y se puede desentar. Es mejor suturarlo con puntos separados de material también inabsorbible. Lo que va a proveer este parche no solamente es un tapón mecánico que impide que pasen las vísceras abdominales hacia la cavidad pleural, porque recuerden que la cavidad pleural tiene presión negativa, entonces actúa como una aspiradora, y en la cavidad peritoneal tiene presión positiva, entonces es muy fácil que el contenido visceral abdominal pase hacia la cavidad pleural. ¿Qué provee el parche? Uno, hace que sea una barrera física para que no se hernien las vísceras, y dos, provoca la formación de granulocitos en la parte abdominal y en la parte pleural, de tal manera que después de un tiempo, que no es muy prolongado, aproximadamente 2 semanas, ya tiene tejido mesotelial peritoneal por el lado abdominal y tiene tejido mesotelial pleural por el lado torácico. Y entonces la malla queda como en una especie como de sándwich de tejido torácico y tejido abdominal, y esto trae como una especie de refuerzo, ¿verdad?,
a esta barrera mecánica que nosotros le pusimos. Polipropileno, esa era la respuesta corta. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En los pacientes con ruptura diafragmática pueden, en este caso, padecer fatiga muscular en el diafragma. Bueno, no hay tal cosa, ¿no? El diafragma es un músculo que está en continuo movimiento, por eso es que se hace mucho énfasis en una buena sutura en la reparación. Recuerden que estando intubado o no estando intubado el paciente, es un músculo que si tiene autonomía muscular nuestro paciente, se va a mover entre 15 y 25 veces por minuto, ¿verdad? No es un músculo al que se fatigue. Lo que sí puede pasar es que la lesión, ya sea una bala, un cuchillo o un agente vulnerante contuso, a la hora de lesionar el diafragma, nos afecte las fibras del nervio frénico. Si se seccionan las fibras del nervio frénico, lo que se ocasiona en ese paciente es parálisis diafragmática. Aunque ustedes lo reparen mediante malla o mediante suturas de material inabsorbible, al estar seccionada su inervación, es un segmento distal denervado y entonces se va a ocasionar parálisis de ese hemidiafragma. Tiene consecuencias porque después de su recuperación, después del proceso inflamatorio y de cicatrización de aproximadamente 2 semanas, ese diafragma no se contrae ni se relaja en una forma normal, por lo que la cavidad pleural afectada, que casi siempre es el lado izquierdo, no va a incrementar mucho su presión negativa en el momento de la inspiración y entonces nos va a traer un volumen circulante reducido en proporción a la cantidad de parálisis muscular diafragmática. Pero fatiga muscular como tal, pues no existe tal cosa. ¿Sí me entendiste, Doc? Sí, doctor, gracias. Es cuestión de lesión neurológica periférica. ¿Qué otra duda, pregunta o comentario con respecto a este tema? Ok, bueno, aquí lo dejamos por hoy, continuamos el próximo lunes. Les recuerdo que los temas son para exponerse, no son para leerse. Y sobre todo, si van a leer y ni siquiera pueden ver bien lo que quieren leer o no tienen una capacidad de lectura adecuada, pues entonces se hace mucho más obvio. Y eso afecta en su puntaje. Solo es un recordatorio. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.